En este video veremos qué son y cómo funcionan las emisiones fotoacústicas. ¿Qué son las emisiones fotoacústicas? Las emisiones fotoacústicas, abreviadas como EOA, son sonidos producidos en la cóclea y son gatillados tanto naturalmente como a través de un estímulo sonoro. Estos sonidos son captados por una sonda que se introduce en el CAE del usuario, captando los sonidos que producen las células ciliadas externas al momento de contraerse, gracias a la acción de una proteína llamada prestina, y así aumentan el movimiento de la membrana basilar. Al producirse la contracción de las células ciliadas externas, se genera al mismo tiempo un escape de sonido en sentido inverso, que viaja desde la cóclea, atravesando la ventana oval, cadena de huesecillos y tímpano, cuya vibración produce un sonido que puede registrarse en el conducto auditivo externo. Estas son las llamadas emisiones fotoacústicas. Estos sonidos son de baja intensidad, pero audibles, llegando muchas veces a los 30 decibeles. Si existe daño en las células ciliadas externas, no existirán emisiones fotoacústicas. Las emisiones fotoacústicas se clasifican según se requiera o no una señal estímulo para lograr su registro. Se dividen en dos. Están las espontáneas, que son una respuesta generada por la cóclea sin necesidad de un estímulo auditivo externo. Su presencia señala indemnidad de la cóclea en la región del espectro frecuencial donde se producen. Sin embargo, su ausencia no indica un daño celular. Pueden encontrarse en aproximadamente un 50% de la población. Estas emisiones espontáneas no se registran cuando hay pérdidas auditivas mayores a 30 decibeles y se encuentran habitualmente en un rango de frecuencia entre los 500 Hz a los 5000 Hz. La emisión aparece siempre en la misma frecuencia, aunque tiende a desaparecer con la edad. Por otro lado, tenemos las emisiones evocadas o provocadas, que son una respuesta que genera la cóclea producto de un estímulo auditivo a través de un examen que busca estimular las células ciliadas externas de la cóclea. Se dividen en transitorias o transientes, producto de distorsión y estímulo-frecuencia. Las emisiones fotoacústicas transitorias o transientes ocurren en respuesta a una señal de banda ancha en oídos sanos. Estas pueden ser en tono click o en tono burst, en donde ambos estímulos se caracterizan por ser de muy corta duración y por su rápida transitoriedad. Estas emisiones se las identifica durante un periodo de tiempo que oscila entre los 5 a los 20 milisegundos luego de producido el clic de la señal. Y la intensidad del estímulo es de aproximadamente 80 decibeles. La respuesta de las emisiones fotoacústicas transitorias se dará en un rango desde los 600 Hz a los 6000 Hz. Estas emisiones son reproducibles, permaneciendo estables por mucho tiempo y se correlacionan con umbrales auditivos de hasta 30 a 35 decibeles, ya que no se registrarán cuando estos superen ese nivel. Existen dos maneras de interpretar los resultados de las emisiones fotoacústicas transientes. Estas son la visual, que corresponde al gráfico, en donde el especialista debe observar la respuesta de las células ciliadas externas, que se observarán de color rojo y de color negro el ruido. Por lo tanto, el color rojo debe sobrepasar al negro, como se observa en esta imagen, en donde sí existe una respuesta de las células ciliadas externas. Otra forma de interpretar es la manera estadística, en donde debe existir una correlación de 70% y una correlación señal-ruido mayor a 6 decibeles. Las emisiones fotoacústicas producto de distorsión son emisiones evocadas de una sola y determinada frecuencia que aparecen en oídos sanos como respuesta a un estímulo consistente en dos tonos simultáneos conocidos como F1 y F2. Se generan varios productos de distorsión, pero de todos se elige uno, el que obedece a la fórmula 2 veces F1 menos F2, debido a que es el que presenta mayor amplitud. Para esto se deben cumplir ciertas condiciones.
F2 debe ser mayor a F1 desde el punto de vista frecuencial. La relación entre F2 y F1 debe ser de 1.22. F1 debe estar siempre a 10 decibeles sobre F2. A diferencia de las emisiones transitorias que estimulan la cóclea en su totalidad, los productos de distorsión permiten estudiar frecuencias específicas en forma independiente. Los productos de distorsión desaparecen cuando el umbral auditivo tonal se eleva por encima de los 30 decibeles. El espectro frecuencial se encuentra entre los 500 Hz y los 8000 Hz. Pueden analizarse a través de 3 formas distintas de registro: en el espectro de frecuencias, el dp-grama y como señales de entrada y salida. La diferencia entre el dp-grama y la relación de entrada y salida es que uno evalúa las frecuencias y el otro evalúa la intensidad, respectivamente. En ambos, la respuesta de la cóclea debe estar en la zona achurada. Emisiones otoacústicas estímulo-frecuencia. Este tipo de otoemisión se produce como respuesta a un estímulo tonal puro continuado. El registro de esta otoemisión es difícil y además no aporta datos novedosos con respecto a los otros tipos de emisiones provocadas. Por esta razón, no es una prueba de rutina. Resultados de las emisiones otoacústicas. Estos son entregados automáticamente por el equipo y existen 2 resultados. Pasa en donde la persona puede tener una audición normal o una hipoacusia neural. Y refiere en donde la persona puede tener una hipoacusia de conducción o hipoacusia sensorial. Aplicación clínica de las emisiones otoacústicas. Estas se utilizan principalmente para pesquisa de déficit auditivo en recién nacidos, diferenciar entre disfunciones cocleares versus disfunciones retrococleares, evaluación de la audición en niños o en pacientes que son difíciles de evaluar, determinación de hipoacusias psicógenas y simuladores, para el control de ototoxicidad y control de patologías con hipoacusia fluctuante.